Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 4 en adelante, dice la palabra del Señor: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos habla, hermanos, de mantenernos firmes ante los ataques del enemigo. Y conociendo Jesús, nuestra madera humana, donde nos llama a no tener temor, miedo, debemos de entender, hermano, que es natural sentir miedo cuando estamos enfrentando al enemigo, que actúa de una forma sutil. A veces cuando hablamos de enfrentar, de pelear, combatir al enemigo, muchas veces lo tomamos como cuando hay, hermano, esos enfrentamientos armados, o que vienen armados contra uno. Pero más que todo, hermano, usted sabe que el enemigo, hermano, actúa de una forma sutil. Es decir, que él ataca, hermano, de una forma u otra. Lo que es el chantaje, lo que es, hermanos, la hipocresía, los chismes, la desinformación, porque se esconde detrás, hermanos, de algo, hermanos, de tal manera que las personas no detectan, hermano, el ataque. Entonces es la forma más sutil que ha ocupado el enemigo para destruir la obra de Dios, para apartar al cristiano del camino de Dios. Obviamente también, pues, cuando se acaban todos los argumentos, ¿verdad? Entonces es ahí donde empiezan a ocupar lo que es la violencia. Eso aún lo hemos visto en la Escritura, y hasta el día de hoy, pues, cuando se acaban todos los argumentos, que ya ni sus mentiras, ni su hipocresía, ni el chantaje, ni los chismes, hermanos, han logrado lo que él quería o ella quería alcanzar. Entonces viene la violencia. Pero sea como sea, Jesús nos llama a no tener temor. Es decir, que aunque el enemigo, o nosotros sintamos que el enemigo va ganando ventaja contra nosotros, nuestros corazones tienen que confiar en la fuerza, en la sabiduría y en el amor de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros confiamos en el poder de Dios. Tengan fe, y si tienen fe, le dirán a esta montaña: arráncate y échate en el mar, y será hecho. Ese es el poder de Dios. Pero también debemos de confiar en su sabiduría. Cuando Dios, hermano, no actúa a nuestro favor aparentemente, y pensamos, hermanos, de que el enemigo comienza a ganar ventaja sobre nosotros, y llegamos a tener la sensación como que Dios nos ha abandonado. Y es todo lo contrario. Es ahí donde debemos de confiar en la sabiduría de Dios. Dios sabe por qué permite las situaciones, por qué lo está permitiendo,
Y Él sabe hasta dónde podemos llegar nosotros y soportar. Eso está escrito ahí. Entonces confiemos en el poder de Dios, pero confiemos en su sabiduría también. Y confiemos en el amor de Dios. Si Él tiene cuidado aquí, dice ahí que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, imagínense. Es decir, Él tiene control de todo, hasta de las cosas que para nosotros pueden ser insignificantes. El volumen de nuestro cabello. ¿Usted sabe cuánto tiene usted de cabello? ¿Lo ha contado alguna vez? Claro que no, nadie se va a poner a contarlo. Nos vale jocote cuánto si tenemos. Lo que tal vez puede traer, hermanos, tristeza es cuando el cabello se le cae a la persona. Ahí sí, entonces se desespera porque está quedando, hermano, al descubierto su cabeza. Pero por lo demás, hermano, ¿cuánto tiene de pelos en su cabeza? Nadie se ha preocupado por eso. Pero ahí nos muestra que aún en las cosas más insignificantes, si Dios dice que tiene contado el volumen de nuestro cabello, hermanos, ¿cuánto más tiene cuidado de nosotros? Si lo más insignificante tiene cuidado, ¿cuánto más nosotros y mayormente lo que hemos creído en Él? ¿Usted sabe lo que significa creerle a Dios? Significa que hemos dejado de tenerlo como mentiroso. Ahora sabemos y confesamos que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Y eso le honra a Dios. Y la Escritura dice, los que me honran, yo también los honro. Diga gloria a Dios. No estamos olvidados por Dios. Entonces nos llama a tener fe. Pero es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que ser valientes ante los ataques del enemigo. Me acuerdo cuando Dios llamó a Josué, el capítulo 1 de Josué, verso 9. Le hace el llamado y le dice, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué dice? Y yo estaré contigo. No quiere decir que vamos a estar con los brazos cruzados, que no vamos a actuar en el sentido, pues, hermanos, de enfrentar al enemigo, sino que hay que ser valiente. Ahora, ¿qué es ser valiente? Valiente no es sinónimo de ausencia de temor. Valiente es tener temor, pero actuar. Sí, usted ha tomado decisiones que ni se percata. Ni se percata. Con el hecho de hacer vida con un extraño, imagínese. Viene la posición de los padres, la amenaza, el chanteo. Teme. Tiene temor, pero es valiente. Lamentablemente es algo malo. Aquí no. Aquí está, hermanos, en lo que es la justicia de Dios. El bien, hermanos, que Dios persigue a través de nuestras vidas, como es la salvación y la vida eterna. Nuestra salvación. Debemos de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios nos ha dado, la posición que gozamos delante de su presencia. El predicar la palabra de Dios, hermanos, está dado solamente para el cristiano, para el que ha experimentado a Jesucristo. Y como dice la Escritura, por torpe que sea el hombre, por muy torpe que sea, pero si ha experimentado la transformación, el cambio por el poder de Jesús, es la persona autorizada para anunciar a Dios, para anunciar su gloria. Nadie más. No es el universitario, no es el que saca el título, no es ningún político, no es ningún filósofo, no es ninguno que aunque haya ido a la luna, no está ni uno de ellos autorizado.
Es usted. Los que han experimentado el poder de Dios en su vida, el cambio, la transformación. Solo usted, nadie más. Por si no sabía, lamentablemente le hemos dejado a otros que hagan la obra y que no están autorizados para ello. Sí, vénganlo, les voy a dar la autorización. No se trata de cartón, de un documento, no se trata nada de eso. Se trata que Dios haya escrito sus leyes, su palabra en el corazón suyo, en el corazón de carne que tiene, y que haya cambiado y transformado su vida. De eso se trata. Y esa es la persona autorizada. Y a ese es que Dios respalda. Y a ese es que Dios ama. Y que no se olvidará de él. ¿Qué es lo que decía Jesucristo a las iglesias, hermanos, de Asia en el Apocalipsis? A cada uno de ellos les dice: he aquí, conozco tus obras. A cada una de ellas: he aquí, estoy en medio de ustedes. Conozco tus obras. Es decir, que no nos ha olvidado, no nos ha desamparado. Y aunque usted tenga esa sensación por los momentos difíciles que pueda estar pasando, pero Dios está ahí. Entonces, además de confiar en el poder de Dios, confíe en la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo esta situación? Confíe en su sabiduría. Miren el apóstol San Pablo, lo que estamos estudiando el libro de los Hechos los días jueves, cómo Dios le trazó el camino, cómo Dios le hizo ver que su ministerio de llevar el evangelio ante los príncipes, ante los gobernadores, ante los reyes, iba a ser a través de la cárcel. A través de la cárcel. Y cada vez que era llamado para enfrentar una asamblea, ahí se reunía, ahí convocaba, hermano, el rey o el gobernador a los principales de la ciudad. Y él aprovechaba, hermanos, para dar testimonio, para decirles que era igual a ellos. Y que muchos de los que los acusan lo conocieron cuando él perseguía el camino del evangelio, cuando él respiraba amenaza contra el cristiano, contra los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que pedí órdenes y me respaldaron las autoridades, camino a Damasco, ahí se me apareció el Señor, aleluya. Ahí escuché su voz y ahí su voz transformó mi vida. Acuérdase, hermanos, de que la palabra de Dios tiene el poder de crear un nuevo corazón, aleluya. La misma voz, hermanos, que dijo hágase la luz en el principio, la misma voz que llamó de los muertos a Lázaro, es la misma voz, hermanos, que escuchó Pablo cuando le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz cambió, transformó su vida y ha transformado la nuestra también. Por eso decía el Señor Jesucristo: los muertos escucharán mi voz y resucitarán. Se refería a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Diga gloria a Dios. La valentía es que a pesar que tengamos miedo, lo soportemos y enfrentemos con la fe puesta en Dios al enemigo. Amén. Verso 4. Mas os digo, amigos míos, estas son palabras de Jesús. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Miren aquí cómo nos expone la eternidad. Nosotros, hermanos, todavía nos resistimos a este cuerpo. Cuando nos enfermamos, lloramos, no queremos morir, no nos queremos ir. Todavía estamos aferrados a este mundo. Y mayormente a la mayoría no se quiere morir, está estorbando. Tan siquiera reaccionaran ahí y le dirían al Señor: Señor, dame la vida, pero ya no seré un estorbo más, ya no seré un ¿qué? Escándalo, ya no seré tropiezo para los demás. Ahora predicaré tu palabra, ahora cambiaré mi actitudes, mi conducta para honrarte, para servirte. Pero no quieren vivir para seguir. Denme una palabra para no ofenderlos, insensatos, para no seguir dañando. Gracias, hermano. Yo iba a decir otra cosa, pero iba a ofender. Aquí nos habla claramente de la eternidad. Y miren cómo lo expone. No tengan miedo a los que matan el cuerpo y de ahí no pueden hacer nada más. ¿Qué les parece? El extremo. No nos dice: no tengan miedo al enemigo, que les pueden hacer esto y aquello. No, de un solo: no teman a los que matan el cuerpo y de ahí no pueden hacer nada más. Nos habla una claridad de la eternidad. Hay un sufrimiento eterno y está para Satanás y sus ángeles, y lamentablemente por los hombres que le han creído más a Satanás y que tienen por mentiroso a Dios. Porque el que no cree a Dios lo tiene por mentiroso y le cree más a Satanás con sus filosofías del mundo. Fíjense bien cómo las multitudes están siendo arrastradas con filosofías religiosas y le creen más las filosofías religiosas, y que no hay infierno y que no hay castigo y que Dios es amor y que todos van a ser salvos y que aquí, que allá. Y entonces la gente: amén, amén. Y mientras viven aquí, el Señor les va a dar mansiones, les va a dar riquezas y van a ser elevados a princesos. Cuidado, ¿eh? Y a princesas, y van a ser reyes, y todos aplaudiendo ahí. ¿Y qué están diciendo? Que Dios ha mentido, cuando Dios no nos ha mentido. Él murió para darnos salvación. ¿Qué significa la salvación? Murió por nuestros pecados, hizo la expiación de nuestros pecados, vino a liberarnos del pecado y de sus consecuencias, y por ende nos da la vida eterna, es decir, el gozo del Señor en la eternidad por los siglos de los siglos de los siglos. Nos vino a liberar y cambió nuestro destino, porque nuestro destino estaba en la condenación eterna. Pero Él vino, murió por nosotros y cambió nuestro destino. Antes íbamos como los demás hacia el infierno, hacia el castigo eterno. Ahora fuimos trasladados a la eternidad con Dios. Fuimos despojados, hermanos, de las manos de Satanás, de las tinieblas del pecado, y hemos sido puestos en las manos de Dios, en la luz de Dios. Y ustedes no dicen nada. Así es la onda. Pues yo pensaba. Digan gloria a Dios, hombre. Esta es la verdad escrita, la cual muchos se cansaron de esperar y ya no creen. Prefieren creer mejor en todo lo que se toca, en lo que se mira, en lo que se palpa. Ese ha sido siempre el problema, hermanos, de los judíos primero, que fueron sacados al desierto para ser llevados a la tierra prometida. De haber visto, hermanos, y vivido en una nación donde sus dioses se podían tocar, palpar, se podían mirar, aunque tuviesen cara de perro los dioses. Usted mira las estatuas, caras de coyotes, cara de perros, águilas, ratones.
Entonces, ellos lucharon, hermanos, por palpar a Dios, el que los había sacado. Palparon a Dios de ver su poder. Esa gente ha visto el poder de Dios más que otras personas, si usted lee las Escrituras. Sin embargo, el problema fue porque no lo vieron. Ese fue todo el problema. Y aprovechando que Moisés, hermano, estaba ausente, entonces se hicieron su becerro de oro. Y luego que lo terminaron de hacer, dijeron: estos son los dioses que nos liberaron de Egipto. Ahora sí tenían un Dios que lo podían tocar, que lo podían ver. Pero también le podían pedir lo que ellos querían, y que ese Dios les iba a complacer lo que ellos querían. No como el Dios, hermanos, de Israel, que muchas veces le pedimos y no nos da las cosas. Y no nos da las cosas porque sabe que lo que pedimos nos va a dañar. Pero no nos importa eso. Nos encaprichamos y queremos esto y esto y esto. Ahora tenían un Dios que le podían pedir y que les podía dar lo que ellos querían. Eso le está pasando ahora a muchos cristianos. Y por eso ha sido fácil ser arrastrado. Muchos de ustedes, sus corazones están vibrando por pasarse al otro lado. No se hagan los angelitos, porque la madera humana está inclinada a la maldad y a la idolatría. Es como una naturaleza, por naturaleza son idólatras. Y hablar de un Dios que no se mira, y hablar de una promesa que es para el futuro, no lo quieren. No lo quieren. Lo quieren todo ya. Entonces los dioses son complacientes y le dan las cosas ya. Pero la Escritura dice: creed en Dios. Creed en mí, dijo el Señor Jesucristo. Porque las palabras de Dios, hermanos, son verdad. Sus promesas son fieles. Él no nos miente. Cuando se estaba despidiendo, dando las instrucciones a sus discípulos, les dijo: tengo que irme porque voy a preparar morada para vosotros. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Esa es la diferencia de las demás religiones. Jesús no es otra opción religiosa. Jesús es la única opción. Yo soy, dijo el Señor Jesucristo, la verdad, la vida, el camino, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y la iglesia comenzó a predicar que en ningún otro había salvación. Y el apóstol Pablo decía que solo hay un camino, un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Ahora nos hablan de muchos caminos. No importa que hayas pecado, lo importante es que hayas hecho buenas obras. Eso te redime, las buenas obras. Entonces vienes tú, agarras tu cámara, preparas comida y andas el mate que le está dando de comer a los pobres, ¿verdad? Y que otro te ayuda a filmarte, ¿verdad? Entonces ya te está filmando y preparando ya aquí, ¿verdad? El plato ahí. Esto es lo que vamos a darle de hartar a estos pobres. Quiero decir, Dios me dijo que les diera de comer. Salió, ¿verdad? Quiero ver. Magnífico, sigue filmando. Y ustedes de insensatos y simples, gloria a Dios. Ay, eso en la iglesia no lo hacen. No, tiene razón, no somos hipócritas. No necesitamos ¿qué? Estar ahí hablando de lo que se hace. Como dijo el Señor Jesucristo: lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. No necesitamos andar ahí, hermanos, predicando que hacemos esto y aquello. Y lo hacemos, pero no necesitamos estarlo diciendo. Pero eso es lo que se está hablando ahora.
Ese es uno de los ataques del enemigo, bien sutil. Como dice Pablo, se viste como ángel de luz. Hay gente que ha dado testimonio, hermano. Se me pareció un ángel. Y usted era el olor, qué rico. Y usted era qué precioso el ángel que me habló. Pero su vida no cambia. Sino que después que vieron el ángel, la vida es peor y va de mal en peor. Porque dice que le dijo que hiciera esto contrario a las escrituras. ¿Qué les parece? Es que el ángel me dijo que Dios le había dicho que me dijera que haga esto. Pero es contrario a las escrituras. Sí, pero Dios me dijo y hay que obedecer. O no voy a obedecer a Dios. Sí, obedezca a su palabra. Si viene otro con otro evangelio, aún un ángel. ¿Ya ha leído eso? ¿Lo han leído? Aún un ángel, si es otro evangelio, sea anatema. Los que no saben qué significa anatema, se los dejo de tarea. ¿A quién se debe temer? Al que tiene el poder de echarnos al infierno. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Dios. Nadie ha podido contra Dios. Nadie puede vencer a Dios. A través de la historia se han levantado enemigos poderosos, pero más poderoso ha sido Dios. Y ellos han tenido que, al ser vencidos, han tenido que reconocer que Dios es Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Diga gloria a Dios. Pueden llegar a hacernos daño, aún matar el cuerpo, como dice el Señor Jesucristo. Tenemos ejemplo. Juan el Bautista fue decapitado. Jacobo fue destrozado. Jacobo, el hermano de Juan. Eso está en el libro de los Hechos, búsquelo. Pablo fue decapitado. Y tenemos muchos hermanos que sufrieron el martirio. Esteban. Por eso dice Jesucristo: no tengan temor al que puede matar el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Sin embargo, la Escritura nos testifica de estos hombres mártires que vinieron a ser más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos, ¿qué dice? Está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nuestra confianza en Dios, en nuestras luchas, hermanos, las luchas que libramos, debemos de pensar siempre que no estamos solos, aunque tengamos la sensación. No confunda la sensación con la realidad. ¿Cuántos se han sentido solos en sus luchas? Solo unos cuantos, los demás no. Incrédulos. Incrédulos. ¿Cuántos de verdad se han sentido solos en las luchas? Incrédulos, se han sentido solos. Los demás no. Miren esto. Potencia. Por eso yo siempre digo que estos debieran estar aquí en el púlpito. Ellos nos debieran de predicar. Pero como Dios conoce los corazones, ¿verdad? Por eso no están aquí. Yo he tenido sensación con esta enfermedad, hermanos, que he tenido, que tengo todavía. Hermanos, se unió todo, sentimientos increíble, y sentir la soledad, sentir solo, como que Dios no está ahí. Pero como le creo a su palabra, sé que es una sensación fuerte que nos dan las enfermedades,
los problemas, nuestras angustias. La verdad es otra. La verdad es que Dios está con nosotros y por nosotros. Por eso no teman aún los que pueden matar el cuerpo, pero después no pueden hacer nada. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si no se olvida de las cosas, hermanos, pequeñas, no se ha olvidado de nosotros. La prueba de ellos es el Señor Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios. Es decir, en esto se ha mostrado que Dios nos ama y te ama a ti, en que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y otra parte de la Escritura dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo para darnos por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio por nosotros. Él pagó el precio de la cruz. Nosotros hubiéramos de haber ido a la cruz, pero Jesús vino a sustituirnos en la cruz y tomó nuestros pecados, nuestras rebeliones, y nos vistió a nosotros de su justicia. Ese es el valor que le ha dado a la vida el Señor, y usted lo menosprecia dudando, lo menosprecia con una vida que lleva de dudas, de una vida, hermano, sin compromiso, sin responsabilidad. Y cuando le aprieta el zapato, entonces ahí sí, ¿dónde está Dios? Cuando le aprieta el zapato y no que Dios es verdadero, ¿dónde está pues? ¿Por qué me pasa a mí esto? Se le olvidó que lo que se siembra se cosecha. Y obviamente, en momentos difíciles no haya para dónde agarrar, no haya de dónde agarrarse. ¿Y de dónde se va a agarrar si ha dudado de Dios? Si lo ha menospreciado su palabra, su consejo, no quiere seguir su consejo. Es como los jóvenes que han desechado el consejo de sus padres. Hijo, no vayas ahí, él va. Hijo, no te pongas eso, se lo pone. Así de sencillo. Hijo, haga esto, no lo hace. Pero a la hora de la necesidad, papá, mamá, necesito esto, no tengo. Y entonces, pues, claro que tenés, pero no me querés dar. Entonces, ¿para qué me engendraste? ¿Para qué me pariste? Pues ahí sí sabe que fue engendrado. Ahí sí sabe que lo parieron al malnacido. Ahí sí. Pero para la obediencia no es ni su tata ni su nana. Para hacer maldad no existe el tata ni la nana. En las necesidades sí. Así hacen con Dios. ¿No se ha fijado la gente? ¿No se ha fijado? Hacen maldades y todo. ¿Cuál Dios? Acá no hay Dios, este es nuestro Dios. Pero cuando hay un terremoto, ¿dónde está Dios? Porque Dios hizo eso. Porque ahí sí hay Dios. Hipócritas. Hipócritas. Están viendo las cosas y no se arrepienten. Pero ustedes, hablando de los redimidos, de los que han creído, aleluya, no tengan temor. Ni aquel que puede hacer daño a tu vida, que te puede matar, más no pueden hacer. Ahora sabemos que nos pueden dañar por la causa de Cristo. Porque si a mí me aborrecieron, dice Jesús, los van a aborrecer también a ustedes. Eso no ha cambiado, queridos hermanos. Cuando el mundo le aplaude a los cristianos, a un ministro, ojo, algo malo está ahí. ¿Por qué? ¿Vamos a ser mentirosos a Jesús? ¿Ah?
Vamos a ser mentirosos a Jesús, porque Él fue el que dijo esto. Si a mí me aborrecieron, los van a aborrecer a ustedes también. Ahora el mundo ama al cristiano y los aplauden y les dan premio. Algo malo anda ahí. Yo prefiero seguir confiando en Dios. Hay muchos que han querido meterme dudas con esas cosas de que mire, fíjese que el hermano tal hizo pacto y al día siguiente el Señor le respondió. ¿Qué dice usted a eso? Lo único que yo le puedo decir es que le creo a Dios, le creo a su palabra. Más adelante uno ya mira ¿cómo sería? La mentira, la falsedad. Inventan. No, hermano. Nosotros no necesitamos estar inventando nada. Sí. No necesitamos andar inventando, ni mucho menos pretender forzar a Dios. Ya basta. Sigamos sus huellas. Sometámonos a la dirección del Espíritu Santo. Seamos obedientes. Y eso solo lo hace el que le ha creído a Dios. Pero el que no le cree a Dios no se somete, no obedece. Y por eso, a la hora de lo difícil, son los primeros que salen en carrera. Pero los que le han creído a Dios siguen adelante. Amén. Pero en todo esto, queridos hermanos, con claridad nos habla de la eternidad, porque eso fue lo que Jesús conquistó en la cruz de Calvario, la eternidad. Cambió nuestro destino al perdonar nuestros pecados a través de su muerte. Da gloria a Dios. Cierre sus ojos.